harto. Yo me confundo a veces. Pero ¿tú alguna vez te han preguntado a la hora y he dicho, oye, son las 17:15? Son las 17:15, ¿en verdad? sí. Cuando se escribe siempre. Claro. Lo whatsappeáis no a las 6:15, no, a las 18. No, yo si lo whatsappeo pongo 17. En escrito siempre en 024, pero en hablar... Soy la única que lo dice así. Pero es súper formal, parece. Yo soy más formal. Muy precisa ahí con los tiempos. Oye, hablábamos ahí durante la canción con el Feña de toda la historia y que también uno cuando va creciendo la toma como de una manera más entretenida. Tú lo estudiaste, lo hiciste de una manera más formal, pero en el colegio era como más obligatorio y uno con los años también se va interesando de verdad por todo lo que implica y cómo la historia va construyendo lo que estamos viviendo ahora. El periodismo y la historia van muy de la mano. Al final el periodista es como el historiador del presente, el que te cuenta las cosas y cuando vamos creciendo, no sé, pues vaya a estar, no sé, 30 años más, ojalá que estemos vivos, pero obvio. 30 años más vaya a ver también cómo las cosas van cambiando. Claro. Entonces uno es parte del tema y va también evolucionando, no sé si evolucionando es la palabra, pero va creciendo a medida que las cosas cambian y cambian muy rápido. Claro, se va interesando en todos estos temas y esta semana se tomó ahí en todos los medios todo lo que tiene que ver con Palestina e Israel. ¿Qué pasa con eso? Bueno, este tema sin solución que siempre resurge cada cierto tiempo en la prensa. Bueno, el conflicto moderno de Palestina e Israel, de hecho hoy es 14 de mayo, digamos que su inicio más como evidente es el 14 de mayo, pero del 1948 cuando Israel declara su independencia. ¿Cómo te acordáis de todas esas fechas? Digamos que es que para las fechas... para las fechas, capitales, cumpleaños, olvídate. Los cumpleaños es una cuestión... O sea, claro, de repente son fechas súper importantes, pero yo me admiro. Ya, y entonces un día como hoy, pero hace muchos años atrás... Claro, se fundó el Estado de Israel, que digamos que es uno de los puntos de inicio del conflicto moderno, que tiene una historia mucho más atrás, pero digamos que las raíces del conflicto moderno vienen del judaísmo, porque para el año 1900 la mayoría de los judíos vivían en Europa del Este. Digamos que vivían entre Berlín y Moscú. Cada vez había más, los rusos cada vez digamos que siempre había antisemitismo. Durante toda la historia distintos monarcas han hecho acción en contra de los judíos por distintos temas. Por ejemplo, cuando los reyes católicos unifican España y después colonizan América, lo primero que hacen es expulsar a todos los judíos y todos los musulmanes debido a que era un reino católico. Entonces eso implica que los judíos tuvieron que emigrar. Entonces han ido migrando, digamos, desde el siglo cero, cuando los romanos colonizaron lo que hoy es Palestina, han ido migrando durante varios años por Europa, varios siglos, milenios. Entonces, en el año 1900 tenemos esta situación de discriminación, entonces los judíos tenían una pregunta existencial. ¿Qué hacemos para evitar que nos sigan discriminando y matando? Había un grupo que decía, vayámonos a Estados Unidos, y otro grupo conocido como los sionistas dijeron, hagamos un Estado de Israel, un Estado judío en las tierras bíblicas donde se origina la religión judaica, que es lo que hoy es Israel y Palestina. Que sale en el Antiguo Testamento. Esto viene del año 10 antes de Cristo. Jerusalén tiene 3000 años de historia. Y ahí se toma esa decisión. Claro, ahí se toma el sionismo, que es la solución política. Nosotros necesitamos un Estado judío para evitar que nos sigan matando. Tenemos que tener un Estado para nosotros. Claro. Y ese Estado está en las tierras sagradas. Inicialmente, y esto implicó que los judíos empezaran a migrar hacia Palestina, pero que estaba en ese entonces estaba dominada por el Imperio Otomano, árabe. Este imperio cae con la Primera Guerra Mundial y llega a Inglaterra. Y Inglaterra, los judíos le preguntan, ¿podemos hacer un Estado israelita? Los ingleses le dicen que sí, y se hacen medio los locos, pero no, pero ahí ya tiraron la moneda, estaban empezando a llegar judíos a Palestina. Y la Segunda Guerra Mundial como que es un catalizador brutal, porque en el fondo la exterminación de 6 millones de judíos en Europa dicen, mira lo que acaba de pasar, o sea, casi nos liquidan a todos los judíos. Era difícil decirle que no, entonces... Claro, también, como ¿cachai? Que la moralidad del sionismo agarra un sustento importante, porque en el fondo nos acaban de matar a 6 millones de nosotros. En Polonia era el 80% de la población judía, o sea, prácticamente se exterminó a la totalidad de los judíos de Europa del Este, entonces ahí empezó a agarrar más fuerza. Por otra parte, los británicos se empezaron a deshacer de sus colonias, porque después de la Segunda Guerra Mundial era muy caro, estaban con una crisis brutal, lo caro que sale una guerra, tenían que reconstruir el país, entonces dicen, ya nos vamos a ir de India, vamos a empezar a soltar el vasto imperio colonial que tenían alrededor del mundo, y se van de Palestina. Cuando ya empiezan a llegar muchos judíos, empieza a haber más tensión entre palestinos o sea, palestinos y judíos, porque Israel no existía. Entonces los británicos dijeron,
Naciones Unidas, que se había creado recién, que fue una de sus primeras pegas, fue ¿qué hacemos? Dividamos esta tierra en dos. Una mitad. ¿Hicieron la pega? Ahí vamos a ver. Bueno, pero es que siempre las Naciones Unidas dividen dos, pero esa cuestión nunca funciona. Sirve, es como los salomónicos, que dejamos igual, pero al final a nadie le sirve. La cuestión, se dividió el territorio que hoy es predominado por Israel en dos. Los judíos estaban fascinados porque por primera vez tenían su tierra. Los árabes estaban espantados porque estaban perdiendo una tierra en donde vivían hace miles de años. Obvio. Y por eso ahí Israel dijo, ok, nosotros nos vamos a independizar. Pues, y eso inicia una guerra. Palestina no era un país, a diferencia de Israel, y ese ha sido uno de los como mayores hándicaps de Palestina, que Palestina no tiene como un estado fuerte, no tiene instituciones, no tiene ejército. Entonces, cuando inicia esta guerra, los otros países árabes, que fueron Egipto, Siria, Irak, pelean con Palestina, pero los israelitas ganan. Feña, ¿y cómo que es oficial el tema de la guerra o va poco a poco? No, es una guerra que revienta cuando Israel se declara independiente, estos 4 países árabes declaran la guerra porque dicen no. O sea, ni siquiera está... Como que uno se imagina el conflicto, pero no sabe en qué momento se declara la guerra. O sea, ya habían tensiones, claro. Había mucha tensión civil, pero ya obvio. Digamos que la fecha como histórica que inicia una de las tantas guerras es el 14 de mayo del 1948. Y ahí Israel tenía una fuerza militar mucho más organizada, entonces queda el mapa como está actualmente, que Palestina está dividida en 2 regiones, una es la Franja de Gaza y otra es Cisjordania. Entonces, ahí ocurre como este problema, que a lo largo del tiempo han habido distintas guerras entre Palestina y países árabes e Israel, porque unos dicen que la tierra, o sea, los dos claman legitimidad a su tierra. Los israelitas dicen, esta es nuestra tierra bíblica, en la cual el Antiguo Testamento hace 2000 años decían que veníamos de ahí, mientras los palestinos dicen, chuta, Israel se independiza, 800.000 palestinos fueron expulsados de sus casas, perdieron sus tierras. Entonces ahí está como esta llaga, en el fondo, como tiene una justificación más bien religiosa, que como la religión es irracional, cuesta mucho encontrar una solución, sobre todo porque últimamente los grupos religiosos como más extremos están dominando en ambas partes. Sí. Bueno, para ir un poco al presente... Lo que estamos viviendo ahora. Para ir un poco al presente, lo que pasa es que la semana pasada, en un barrio de Jerusalén del Este, que hay predominantemente palestinos, la Corte Suprema tenía que fallar, porque existe una ley que solo funciona solo para los israelitas, no viceversa, que si tú puedes demostrar que antes de la guerra del 48 la tierra era tuya, esa tierra se te restaura a ti. Entonces unos judíos dijeron, esta tierra es nuestra, entonces fueron a la Corte Suprema y la Corte Suprema tenía que decidir si iba a echar a 70 palestinos de sus casas por esta ley. Y eso generó protesta, que empezaron a crecer mucho. A escalar. Después la Corte Suprema dijo no. Estas protestas después se fueron al barrio antiguo de Jerusalén, que ahí está la foto. La foto del barrio antiguo es una cuestión súper paradójica porque tenemos casi frente a frente. Es como si tenemos primero el Muro de los Lamentos, que es el lugar más sagrado del judaísmo. Claro, sí. Por otra parte, la mezquita Al-Aqsa, esa de la cúpula dorada, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Está en la foto de la OSIS. Claro, empezaron protestas ahí, también coincidió porque te acordáis que hablamos de Ramadán hace un tiempo. Sí. Estaba terminando Ramadán, las mezquitas estaban llenas, entonces empezaron a quedar algunos fieles a protestar por lo que estaba pasando en Jerusalén del Este. Eso hizo que los israelitas intervinieran, se metieran dentro de la mezquita, bombas lacrimógenas, que es una escena muy violenta, es como, imagínate, es un templo al final. Fueran al Vaticano y tiraran lacrimógenas y bombardearan. Es una cuestión un buen ejemplo, muy intensa, sobre todo para una religión que es bastante más extrema que el catolicismo, que ya ha ido perdiendo como la piedad en varios lugares. Claro. Entonces ahí viene el problema, porque recordamos que Palestina está dividida en Gaza y Cisjordania. Y el otro problema es que en ambas regiones, Gaza y Cisjordania, hay 2 partidos políticos distintos que están enemistados y que tienen 2 situaciones distintas para enfrentar la situación. Esencialmente tenemos lo político y lo religioso. Sí, también. Pues tenemos político y religioso, que eso, se funde la política y la religión, y esa cuestión apagarla es imposible. En corto, en Cisjordania está Fatah, que es un partido que dejó el terrorismo en el año 90 y dijo, vamos a encontrar una solución política, a ver si tenemos 2 estados, un estado. Y en Gaza está Hamas, que es un grupo fundamentalista islámico que no reconoce a Israel como estado, y lo que quieren es finalmente expulsar a los judíos y recuperar su tierra. Claro. Como son fanáticos religiosos. Vieron que están atacando su mezquita de su capital, fue
si ustedes no paran, vamos a empezar a tirar cohetes hacia el territorio israelí. Advertencia, bueno. Cosa que no ocurrió, entonces ahí empezaron a tirar, creo que han tirado más de 1000 misiles desde Gaza a Israel, y en consecuencia Israel empezó a bombardear Gaza con aviones de la Fuerza Aérea Israelita. Terrible. Para matar a estos jerarcas de Hamás. Los videos, bueno, tú... Ahí puse dos videitos, entonces... ¿Están en los dos? Hay dos videitos y son muy fuertes. En esta semana se han repetido los dos últimos pasos, que Hamás tira cohetes y Israel ataca. Claro. Y además hay como otro tema político que aún más complicado, que iban a haber elecciones en Palestina. Iba a ganar Hamás, y entonces el otro las canceló. Entonces Hamás quedó indignado. Obvio. Por otra parte tenemos a Netanyahu, que es este primer ministro de Israel, que han habido 4 elecciones y nadie ha podido formar gobierno. Él depende de los partidos de los ultra religiosos. Entonces probablemente a él le sirve esto, porque él no había logrado generar mayoría, pero habían otros partidos. Hay una amalgama de partidos, hay algunos árabes, entonces esta guerra y polarización le podrían servir a él. Y desde afuera, ¿cómo se ve todo esto, Feña? Porque obviamente hay un montón de detalles que uno se va perdiendo y uno obviamente trata de entender, porque de alguna u otra manera nos afecta a nivel mundial, a nivel político, y no sé si se ve una solución, si se ve... Me imagino que es obviamente muy difícil y que por algo yo creo que nunca va a haber yo creo que nunca va a haber una solución, porque primero tenemos que o quizás que la haya, pero ahora va a ser imposible, porque por una parte, como te contaba, Netanyahu está aliado con muchos partidos ultra judíos, que son los ultra ortodoxos, los que tienen trenzas largas, tienen muchos hijos y el Estado les financia todo. Entonces él tiene su caudal político, se ve muy influido por estos grupos que detestan. Entonces digamos que la política israelita cada vez se está radicalizando, mientras la palestina se está radicalizando porque Hamás está ganando más popularidad, y ellos no quieren una solución pacífica, sino que una solución armada. Entonces la tormenta perfecta, porque finalmente cada vez los polos religiosos extremos están dominando en ambos territorios, lo cual hace que a corto plazo no se vea ninguna solución, y más a largo plazo, porque ahora, bueno, están todas las redes muy polarizadas. Sí, y los países también, al final, porque hay ciertos países, ¿cierto?, que están de la mano, hay países que están de la mano de Israel, países que están de la mano de Palestina. Claro, ¿qué pasa desde afuera? ¿Cuál es la movida? Obviamente, porque tienen que tomar una postura de repente para un lado para otro, y sí, al final no es fácil. Toman la postura, pero tampoco terminan ayudando a solucionar el conflicto. Y la prensa, que lo que dice Feña también, también uno puede leer un artículo en algún diario y podéis tener una versión, y podéis leer un artículo en otro diario y tenéis otra versión. Entonces, porque hay un montón de cosas involucradas, y también todo lo religioso, todo lo político también te hace verlo desde diferentes formas. Entonces, por eso, y con la era de las redes también pasa mucho. Aquí tenemos la colonia más grande de palestinos del mundo, entonces también hay harta gente interesada, también hay muchos judíos. Entonces tú ves que amigos judíos te dicen, están tirando 1000 cohetes a Israel. La gente está sufriendo, es verdad. Sí. Después los palestinos te dicen, están atacando Gaza con aviones militares. Es verdad. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Y lo más triste, que al final siempre muere gente inocente. Han muerto 100 en Gaza, 10 en Israel. Entonces, lamentablemente, siempre muere gente inocente que quiere vivir su vida tranquila. Entonces, es como la conclusión de todas las guerras, finalmente. Terrible. Bueno, vamos a estar ahí, obviamente, al tanto de cómo va avanzando en estos días clave ahí para todo este conflicto histórico, y que me parece que de verdad van a ser determinantes, al menos esta semana, en lo que vaya avanzando. Totalmente. Y sobre todo la última cosita también, lo que ahí hablábamos también, que aparte de este problema de Gaza e Israel, también dentro de Israel no solo viven judíos, también viven muchos árabes que se han logrado conseguir la ciudadanía, y también ha habido mucha enemistad entre ellos. En el Parlamento hay partidos árabes, hay partidos ultra. Entonces incluso más peligroso que este conflicto es que la sociedad israelí se desintegre, habiendo como estos típicos, esta como violencia religiosa tan del siglo XIX, que puede ser como una cuestión bastante inesperada, porque generalmente estas dos cosas no coinciden. O pasa violencia interna o pasa guerra, pero se juntaron las dos. Entonces eso también hay que tener ojo, y por eso vamos a estar ahí encima
Obvio. Vamos a estar contándotelo aquí en Radio La Clave y también, por supuesto, en la dosis, y el recomendado de hoy también tiene que ver con todo este tema. Sí, ¿no? el recomendado tiene que ver totalmente con este tema, así que el que quiera leer un poco más, ¿cierto? O informarse un poco más y de repente formular su propia opinión, ¿cierto? Sin tanta lectura en redes sociales o lo que te dicen quizás los gobiernos que están ¿cierto? Dando una postura sobre esto, les recomendamos un libro que se llama Jerusalén, la biografía. Es de Simon Sebag, ¿está bien dicho, Feñita? Sí. Ya. Tiene que corroborarlo el experto. Claro, hay que corroborarlo con el y aquí experto. en la dosis sale directamente un link para comprarlo. Para comprarlo. Tienes link para comprarlo. Es un libro, bueno, Feñita, Yo me lo leí, leíste. es medio tocho, son como 900 páginas, pero te cuento la historia de Jerusalén, que son 3000 años, o sea, desde que los judíos crearon su templo sagrado hasta ahora. Pero es una novela, ¿cierto? Es una novela, entonces claro, es novelizada, es entretenido, y te muestra, ¿cachai? No es- y te muestra al final que esto es un conflicto de 3 milenios, haciendo que su solución sea muy compleja, si no imposible. Vamos a decir muy compleja, pero yo digo imposible por mi poca fe en... Claro. por mi poca fe en la humanidad y en la religión. Pero es una forma de verlo también. Pero es ahí, superválido. esos son datos. Entonces es mejor que te den datos y tú concluyes lo que quieras, más que te impongan una opinión y tú sigas la opinión de alguien. Eso Tal es cual. importante. De todas maneras, si no quieres leerte ese libro, hay algunos más mateos que otros, como el Feña. Sí. Me imagino que también hay un montón de documentales y Bueno, videos. en YouTube seguramente habrá algo más Claro. cortito, pero si le quieren dar el tiempo y realmente Eso. desafiarse, ahí hay una buena forma de lograr entender Este conflicto. Una buena problema. recomendación entonces nos entregan aquí los chicos de la dosis, Feña y Benja. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti. Este Gracias a viernes ti. hicimos ahí Muy entretenido, todo como un siempre. recorrido. Sí, muy entretenido como siempre, por todo lo que está pasando en nuestro país y también alrededor del mundo. En la economía también nos quedó pendiente, pero está todo eso ahí en ladosis.cl y en tu dosis semanal. Tu dosis _semanal. El Eso guión bajo es. los mata. Eso es en Instagram, tu dosis semanal, así que nos vemos el próximo viernes, chicos. Sí. Muchas gracias por pero es acompañarnos. feriado el próximo viernes. pues, ¿no? Ah, bueno, ahí hablamos. Ahí vemos. ¿Les parece? Conversemos. Nos Con una de esas podemos hacer algo. Bueno, ahí vemos. Ahí nos juntamos, si no. Juntamos por otra por cosa. nuestra parte. Si no, hacemos plan B ahí. Eso. Oye, son las 6 de la tarde con 33 minutos. No te vayas de la sintonía, de la compañía Radio La Clave. Ya volvemos.